Doctora Ana María Castro, un gusto saludarla y con la alegría de encontrarnos Igualmente. como en cada sesión. Bienvenidos todos a nombre del doctor María Costa. Eh, Damos la más cordial bienvenida a nuestra gran máster, la doctora Ana María Castro Cid del Prado, agradeciéndole como siempre su gentileza de estar puntual, atenta a todos los comentarios, inquietudes que se generan en los colegas y sobre todo a continuar compartiendo con nosotros esta gran experiencia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Consuelo, por tan apreciable presentación. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Bueno, entonces, en esta ocasión nos toca la nutrición y salud, la integración de la nutrición de la práctica médica diaria. Los principios básicos de nutrición, entendiendo la dieta desde la perspectiva médica. Esto ya lo hemos estado platicando, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta, porque de aquí en adelante vamos a empezar con las patologías. Y los servicios de salud deben de centrarse más a garantizar una nutrición óptima en cada etapa de nuestra vida y de cada persona. Según un nuevo informe de la OMS, nos dice que se estima que la inversión en nutrición en la salud es muy alto. Por lo tanto, en nuestra consulta diaria debemos de dar lo mejor y la más alta, con la más alta precisión. ¿Para qué? Para que podamos estar nosotros en un alto rango, en un top medical nutrition, como base, como es este seminario que tenemos. Entonces, la siguiente, nosotros aquí en la geobiología, nuestro camino en conjunto con nuestro ecosistema asociado a la salud era hace bastantes años muy incierta. Con los cambios climáticos asociados a la salud son actualmente más inciertas. Las interfaces entre nosotros y nuestro entorno son cada día más, más negras, más borrosas, pero comprenden el tiempo, como lo estamos viendo, el tiempo, el, el biorritmo que va cambiando cada vez nuestro ritmo de vida, y los organismos eucarióticos y procarióticos que se los habíamos visto en las células que teníamos en los sentidos tanto auditivo como nasal, como visual, como táctiles, gustativos y olfativos, que todos estos conjuntos, los sistemas endocrinos y con diversas hormonas externas a través de los alimentos y los contaminantes, porque nosotros con el reflejo del suelo y el reflejo del suelo y su composición de las rocas, y las plantas y los insectos y los animales que comemos, esa va a ser nuestra geobiología, la interacción de la tierra con los seres vivos. Y esto tenemos que, empecé con este tema porque debemos de estar bien, bien, tener ese sentido de que el cambio climatológico, si nosotros no cuidamos ese cambio climatológico, no cuidamos el agua, no cuidamos nuestra tierra, en este sentido se van a requerir enfoques y asociaciones más integradoras para la práctica de la salud y de la medicina actual. Aquí la integración de la nutrición en la práctica médica va a ser muy fundamental para promover la salud y el bienestar de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque algunos aspectos van a incluir la evaluación nutricional, van a incluir las mediciones,
las mediciones de la antropometría, el peso del paciente, el ver los signos vitales, como es la presión, como es la presión, es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, actualmente la temperatura, que lo estamos haciendo mucho. Y aquí la evaluación nutricional comprende los hábitos alimenticios y sus preferencias, sus necesidades individuales de cada paciente, y esto nos va a permitir diseñar con mayor exactitud una dieta, un plan de alimentación personalizados de acuerdo, va a ser de acuerdo al estado de salud de nuestros pacientes. Entonces, eso es muy importante. La educación nutricional es tan importante como informar a los pacientes sobre el etiquetado que vamos a tener. Por ejemplo, ya ustedes pudieron ver en esta diapositiva el estado, la etiqueta de tabletas de glucosa. Y si nosotros lo vemos en estas tabletas de glucosa, bueno, pues tenemos aquí los carbohidratos, cuántos gramos de carbohidratos tenemos y cuántas calorías nos van a dar, que van a ser 20 calorías, porque son 5 gramos de carbohidratos. También es importante que nosotros demos un tratamiento nutricional, crear recetas. Las recetas espero que ya las hayan estado haciendo, porque ustedes al crear una receta y menús adaptados a cada paciente, a las necesidades de cada persona, les va a ayudar a que entiendan mejor su tratamiento nutricional y lo lleven más adecuadamente y que sean más disciplinados al hacer las dietas, sus recetas, y entonces van a tener los objetivos con un resultado final excepcional. ¿Por qué? Porque van a bajar o van a controlar su azúcar o van a controlar su presión como deben como para mantener un estado de salud importante. Pero también deben de tener un material de apoyo. Ese material de apoyo en su práctica médica es importante porque van a ver sus recetarios, van a ver cuáles son las listas de compras que van a tener los alimentos, van a ser los consejos de una buena alimentación que van a tener, y sobre eso van a tener entonces a la integración de la nutrición para el mantenimiento del cuerpo humano, de sus funciones orgánicas y su crecimiento y desarrollo. Será necesario consumir alimentos a través de las leyes de alimentación que ya los habíamos hablado anteriormente, como es adecuada que a cada paciente, al sexo, al área geográfica, al nivel socioeconómico que nosotros, que cada paciente tiene, y vamos a ver al estado de salud de cada paciente. No es lo mismo un paciente gotoso como un paciente diabético, con un paciente que tenga un síndrome cardiometabólico o con un paciente que tenga cáncer, porque también el paciente con cáncer tenemos una alimentación adecuada para ellos. Ya habíamos hablado anteriormente que, por ejemplo, una dieta rica en carbohidratos es como darle comida al cáncer y acelerar el crecimiento del cáncer en el paciente. Tiene que ser equilibrada que en el porcentaje de macro y micronutrientes, como es del 50 al 60% de, de carbohidratos, pero va a depender de ustedes, doctores, va a depender de cada paciente. Puede ser que tengan 40% de carbohidratos, 20% o 25% de proteínas, y vamos a tener un 35% de grasas, pero eso lo tenemos que ir haciendo de acuerdo al estado de salud del paciente. Va a ser balanceada de acuerdo a los servicios del paciente. ¿Cuáles son los servicios del paciente? Pues el desayuno, la comida, la cena. Hoy precisamente una paciente me decía, es que el doctor me dijo que no debería de comer
Mi última Davex, el metformina, va a ser en el desayuno y comida. Mi última va a ser en la comida, que de ahí no voy a cenar, no voy a tener ningún alimento. Eso no puede ser. Si comes a las 3 de la tarde y vas a desayunar a las 7 de la mañana, 8, entonces van a ser más de 12, 13, 14 horas y entonces vamos a hacer un ayuno intermitente, el cual puede repercutir en el estado de salud del paciente. Entonces, debe de ser este, balanceada en el desayuno, comida y cena, al igual en las colaciones que nosotros podemos tener. También podemos tener que debe ser armónica, ya lo habíamos dicho, que debe estar en forma equilibrada en cuanto a los colores, en cuanto a los sabores, en cuanto al olor del alimento, la distribución de los alimentos en los platos. No sé si ya hicieron el sándwich dietético y van a ver cómo en forma de una luna poner el jitomate, la lechuga, hacen que se vea el sándwich apetitoso que en otros, que de otra forma no se daría, y que sea inocua o bacteriológicamente sana, que eso es una de las cosas que debemos de tener siempre. Ahora, ¿qué tenemos también después? Una elección acertada de los alimentos en el contexto de una dieta variada, equilibrada y en cantidades suficientes nos va a permitir el perfecto desarrollo de un individuo. Las mejores recomendaciones dietéticas destinadas a prevenir las enfermedades y promover una salud óptima. Los hábitos dietéticos conforman el factor ambiental más importante en la modulación de la expresión genética durante la vida de cada persona. Entonces, una elección acertada de los alimentos en el contexto de una dieta variada, equilibrada y con cantidad suficiente nos va a permitir ese excelente desarrollo. Ahora tenemos el método de porciones de las manos. Esto es importante, como les dije anteriormente, tienen que tener las herramientas ahí en el consultorio para que ustedes lo vayan viendo. Por ejemplo, el método de porciones con las manos. Y entonces ustedes ven que una taza tiene 200 mililitros y una cucharadita van a ser cafetera de 5 mililitros o o de azúcar serían 10 gramos, ¿no? O 5 gramos en la cafetera. También el puño, ¿verdad? El tamaño de la porción recomendada para las verduras. Ahí vamos a tener que una ración de fruta, ¿verdad? Va a ser ligada a 100 gramos de porción o a la mitad de porción, pero el puño es muy importante. Tenemos lo de la carne. Habíamos dicho, por ejemplo, aquí lo de la carne, que cada ración de carne eran de 30 gramos. Entonces, si nosotros ponemos nuestras palmas, aquí tenemos, si 30 gramos son 1, 2, 3, 90 gramos va a ser cada palma. Unos tenemos una mano más grande, una más chica, pero que son 90 y 90 son 180 gramos, que serían 6 raciones. ¿Por qué estamos repitiendo esto? Porque esto lo tienen que hacer en su práctica médica diaria. Ya las patologías, vamos a manejar las dietas que lleva cada patología y por qué vamos a dar cada patología. Pero esto es muy importante, que tengan su recetario, que tengan sus hojas de de evaluación, tanto cognitivo-conductuales como su recepción de cómo están en el estado de estrés, en el estado de salud, en ese momento, cómo se encuentran. Y es muy importante que estas herramientas las tengan. Esta cantidad recomendada de alimento que se supone que ustedes deben de consumir durante una comida o refrigerio, las van a tener con, por ejemplo, el vaso de leche, lo podemos tener con su puño de la mano, ¿no? O la ración de las leguminosas, como frijoles, habas, garbanzo, sería lo del dedo pulgar. Lo podemos estar manejando
en esta porción y tenemos que saber todo esto. ¿Por qué tenemos que saber todo esto? Las personas con un buen desarrollo, ¿sí? Si el organismo no recibe una buena nutrición exacta, personalizada para cada uno de nosotros, se va a producir enfermedades nutricionales como por ejemplo, vamos a decir, la anemia, ¿verdad? Va a ser una anemia aunque el paciente esté obeso, vamos a tener la diabetes. Si comemos en exceso de alimentos, vamos a tener la obesidad. Si consumimos mayor cantidad de carbohidratos, vamos a tener la diabetes o resistencia a la insulina, vamos a tener problemas de eventos cerebrovasculares también, vamos a tener enfermedades cardiovasculares por exceso de sodio, de exceso de colesterol, de dislipidemias mixtas que podemos tener y podemos tener aquí la hipertensión, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que se producen alteraciones como la obesidad, que está asociada a estas enfermedades cardiovasculares como es la diabetes, la hipertensión que ya habíamos hablado, realmente o claramente es necesario un fenotipo metabólico y microbiano detallado en humanos para comprender mejor el vínculo entre la dieta, la microbiota intestinal y el metabolismo del huésped, lo cual es necesario para desarrollar estrategias y pautas dietéticas o nutricionales específicas para diferentes grupos, fenotipos nutricionales. Entonces, aquí entraría eso, pero más adelante lo vamos a ver. Luego tenemos, por ejemplo, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares que nos va a dar, pues nos va a dar una insuficiencia cardíaca, podemos tener una oclusión de las arterias coronarias por, por una aterosclerosis, por estar con el colesterol elevado, con el HDL, las lipoproteínas de alta densidad disminuidas, el colesterol, las lipoproteínas de baja densidad, como es el colesterol malo, o las de no alta densidad, nos pueden producir desde los 25 años, e inclusive hay recientes investigaciones en donde se encuentran que pacientes ya con 20, 21 años han tenido infartos. Entonces, la obesidad es un problema, eh, eh, problema que nos puede llevar a las enfermedades cardiovasculares. Tenemos aquí el evento cerebrovascular que les dije que tenemos una parálisis que podemos tener la cuadriplegia, paraplegia o hemiplegia en los pacientes y que al final nosotros decimos qué es lo que qué es lo que queremos para nuestros pacientes. No esperemos llegar a ese problema. Y ahora vamos a hablar de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que va a afectar y compleja que requiere la atención médica continua con estrategias multifactoriales de reducción de riesgos más allá del control de la glucemia. La diabetes tipo 2 va a estar relacionada con la obesidad y la falta de actividad física. Ustedes bien saben que la diabetes tipo 1 es por una enfermedad autoinmune y es en los jóvenes y que normalmente las personas son delgadas, tienen una complexión chica y además a veces están hasta desnutridas, ¿no? Entonces, la educación y el apoyo continuo para el autocontrol de la diabetes son fundamentales para empoderar a las personas, prevenir a las complicaciones que tenemos y finalmente reducir el riesgo de las complicaciones a largo plazo. Existe evidencia significativa que respalda de una variedad de intervenciones para mejorar, que tengamos mejores resultados en la diabetes. Aquí tenemos que
Actualmente, los estándares de cuidado son fundamentales para garantizar un mejor tratamiento de la diabetes. Una enfermedad crónica va a requerir una atención continua con estrategias multifactoriales de reducción de riesgos más allá del control de la glucemia. La educación y el apoyo continuo para el autocontrol de la diabetes son fundamentales para el paciente, asegurando el más alto nivel de servicio y conocimiento en el campo. Por ejemplo, estos estándares vamos a equipar a los profesionales de la salud con el estándar de oro en el cuidado de la diabetes, asegurando el más alto nivel de servicio y conocimiento en el campo. Lo dijo el director ejecutivo de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, de las cuales nosotros debemos estar en ese estándar de oro, ¿no? Tener que cuidar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros actualmente la prevalencia de diabetes en México, ¿verdad? En poblaciones de 20 años y más por grupo de edad, según el sexo, en 2018, esto es actualizado por el INEGI, nosotros estamos viendo que el hombre, ¿verdad? En total, el hombre y la mujer tiene mayor prevalencia de diabetes que en el hombre. Y si nosotros lo vemos, estamos entre la edad de los 50 a los 59 años de edad, tenemos el mayor porcentaje, el 21.9, está en la mujer, el 14.6 lo tienen los hombres y 18% lo tienen en total. Entonces, tenemos que en 60-69, que es la mayor cantidad de pacientes que nos llegan, tenemos el 35.6% en mujeres de pacientes diabéticas, en contra de un 25.8 en pacientes, en 17.8, perdón, en los hombres, en un total de la población de 25.8. Si vemos 35.6 a 17.8, estamos más altas las mujeres. Y si vemos a 70 años y más altas las mujeres, entonces contra el hombre. Pero no quiere decir que esto no lo tenemos. Aquí la prevalencia de diabetes, perdón, aquí la tasa de mortalidad de la diabetes del 2011 al 2020 por cada 10,000 habitantes, si nosotros vemos del 2019 al 2020, subimos a 11.91 por cada 10,000 habitantes. Si vamos al 2011, tenemos 7 habitantes por cada 10,000 habitantes somos diabéticos. Entonces, si nosotros aquí del 19 al 20 se disparó casi 3%, casi 4%. Entonces, si nosotros, ¿por qué se disparó en esto? Porque si recuerdan, empezamos el COVID en el 19, empezamos en el 20 y del 20 al 24 actualmente hemos subido más los pacientes diabéticos. Si nosotros ahorita lo vemos, los pacientes tenemos para el 2030, se estima que tengamos unos 35 millones de diabéticos en todo el mundo. Ahora, si hablamos de los diabéticos, tenemos que hablar del síndrome metabólico. El síndrome metabólico nos lleva, primero vamos a tener la resistencia a la insulina, que es un paso anterior a la diabetes. Y si nosotros encuadramos todo esto para tener un síndrome metabólico, tenemos que tener los criterios diagnósticos por la OMS, donde se requieren 3 criterios, uno de ellos mayores, que son los criterios mayores de la diabetes mellitus tipo 2, la intolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina. ¿Cómo los vamos a determinar esto, el síndrome cardiometabólico? Pues lo vamos a determinar si tenemos intolerancia a la glucosa con una curva de tolerancia a la glucosa de 2 o 3 horas, que es lo que vamos a ver,
o una hiperinsulinemia. Tenemos resistencia a la insulina, pues vamos a pedir un HOMA, un índice de resistencia a la insulina para ver si lo tenemos. O tenemos diabetes mellitus. Si tenemos uno de cada de estos tres, ya tenemos un criterio mayor. Y de los criterios menores, ¿cuáles tenemos? El índice de masa corporal mayor a 30, hipertensión arterial de 130/85, que es el máximo que debemos de tener hasta en pacientes mayores hasta los 79 años. Pacientes mayores de 80 años debemos de tener de 140/90 de diastólica. Tenemos los triglicéridos mayores a 150 y el colesterol bueno, que es las lipoproteínas de alta densidad, que debe de ser en la mujer, debe de ser mayor a 50 y en el hombre mayor a 40. Entonces, si tenemos algunos de estos criterios, entonces podemos decir que tenemos un síndrome cardiometabólico. Ahora, si nosotros vemos que los trastornos están asociados a la resistencia a la insulina, ¿sí? A la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Una alteración biológica celular de la célula. Entonces, nosotros cuando tenemos la resistencia a la insulina mayor de 2.5, tenemos una resistencia a la insulina mayor de 2.5, será 2.7, 2.3, 3.0 de resistencia a la insulina. Nosotros va a determinarse por el laboratorio, pero nosotros lo vamos a determinar con los otros factores de riesgo, inclusive con la proteína C reactiva. Y si nosotros vemos los trastornos asociados, tenemos una dislipidemia que puede ser la mixta con el colesterol alto, los triglicéridos altos, la microalbuminuria en la insuficiencia renal, tenemos o en la hipertensión arterial también, tenemos una hipofibrinolisis, que la cual lo vamos a ver en los trastornos de coagulación, vamos a tener la diabetes, vamos a tener la inflamación, lo que les decía, la PCR es importante, por eso es pedirla en los estudios de laboratorio, en los bioquímicos, es importante en su primera, segunda o tercera consulta que ustedes tengan, esto es importante para que ustedes engloben, y nosotros un síndrome metabólico con una resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, son enfermedades, trastornos que nosotros siempre lo tenemos en mayor cantidad. Estamos en el 80% de nuestra consulta médica privada, esas enfermedades. Tenemos la hiperinsulinemia, la aterosclerosis e inclusive la poliquistosis ovárica que nos lleva de la resistencia a la insulina. Y recuerden que la resistencia a la insulina, los adipocitos están en mayor cantidad y son adipocitos grandes. Entonces, y cuando tenemos sensibilidad a la insulina, tenemos adipocitos pequeños y en mayor cantidad que los adipocitos grandes. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí, por ejemplo, la relación entre la resistencia a la insulina y la enfermedad coronaria, que todo lo engloba, ¿sí? Y vuelvo a repetir, los factores o los indicadores biomédicos son tan importantes para que ustedes tengan una mejor visión de lo que va a ser va a tener su paciente, inclusive desde de la primera consulta. Si les llevan los estudios de laboratorio anteriores, los van a ver. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos los factores genéticos como la herencia y los factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales que nos llevan a la resistencia a la insulina? Pues son el sedentarismo, el envejecimiento, porque diariamente todos envejecemos, y la obesidad. Entonces, los factores ambientales como los factores genéticos nos va a llevar a la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina nos va a llevar a una hiperinsulinemia, la cual va a englobar estos factores bioquímicos
que lo vamos a ver y que nos va a englobar a una enfermedad coronaria. ¿Y cuáles son estos eh, eh, indicadores bioquímicos? Es la intolerancia a la glucosa. ¿Cómo vamos a ver la intolerancia a la glucosa? Vamos a tener intolerancia a la glucosa cuando tengamos mayor de 140, menor a 200 de glucosa en sangre en nuestra curva de tolerancia a la glucosa. Por eso es importante no solamente pedir la curva de tolerancia a la glucosa, tenemos que pedir la curva de insulina de 1, 2 o 3 horas. Y con eso a veces y es importante las 3 horas. Ay, doctora, es que son 3 horas, pues es tu salud, es tu vida, es lo que vas a tener más adelante, tus trastornos o el estilo de vida que tú vas a querer, ¿no? Tu calidad de vida que tú vas a querer. Entonces, es importante la intolerancia a la glucosa. Luego, los ácidos grasos libres, ¿cómo lo vamos a ver? Pues en la grasa, en el volumen, en la obesidad que va a tener nuestro paciente, la grasa que nos va a dar el porcentaje de su tanita, de su báscula de Omron, de su Vodkov que pueden tener. El instrumento que ustedes tengan, el medidor de grasa que ustedes tengan, eso es muy importante que ustedes lo tengan. ¿Para qué? Para que puedan ustedes irlo viendo. El colesterol de baja densidad, el colesterol malo, las lipoproteínas de baja densidad, eso también lo vamos a ver. El colesterol bueno de alta densidad, la presión arterial, el ácido úrico, estos 7 indicadores químicos, bioquímicos, nos va a llevar a, a una enfermedad cardiovascular, a una enfermedad coronaria. Entonces, es muy fácil que nosotros vamos a tener esas herramientas para que en el momento que van a ustedes a hacer su dieta, ¿verdad? Les van a dar, ¿tienen el ácido úrico o tienen síntomas de ácido úrico, signos de ácido úrico, las vesículas de ácido úrico en los codos, la crisis de dolor en los tobillos? Entonces, desde ahí empiezo a dar una dieta baja en colesterol, de baja densidad, alta en colesterol bueno, que será el salmón, los medallones de atún. No tienen dinero. Bueno, pues entonces lo cambiamos por omega 3 de salmón noruego, que nos salen en 400 pesos, que nos salen mucho más baratos que las cervezas o el vino o lo que podamos tomar, el tequila que podamos comprar, ¿no? El ácido úrico, bueno, pues tengo la presión alta, doy una dieta DASH, que podamos tener que tengo intolerancia a la glucosa, pues doy una dieta baja en carbohidratos. ¿Para qué? 40-20-40. ¿Para qué? Para disminuir todos esos síntomas. Pero ese día ya tienen que salir, la primera consulta tiene que salir con su dieta, ¿sí? Va a salir con su receta médica y su receta de nutrición. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. La hiperinsulinemia, sus estudios de laboratorio. De acuerdo a los resultados, no tengo exámenes de 3 meses a 6 meses. Bueno, te los haces para dentro de 15 días, que te voy a ver, no en un mes, en 15 días, para hacerte los cambios que se requieran de acuerdo a los resultados de los estudios de laboratorio. Entonces, si yo hago eso, el paciente va a venir en 15 días y voy a hacer yo los cambios necesarios para tu dieta. Entonces, y para los medicamentos. Entonces, ya con esto, ya les puedo yo explicar, mira, tienes este factor, tienes colesterol alto en 250, tienes el colesterol bueno, lo tienes en 25, el ácido úrico lo tienes en 10, más aparte tienes la presión alta. Tienes que hacerte una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque no sé si tengas, qué tanto tú manejes, tengas la resistencia a la insulina más la intolerancia a la glucosa o tengas una hiperinsulinemia, y no sé en qué nivel de la fisiopatología de la diabetes estés a un paso de ser diabético.
Y decir un paso a ser diabético, al paciente le asusta mucho eso. Entonces decir, bueno, pues no es un paso, sino vamos a ver, ¿tienes resistencia a la insulina? No, no tienes intolerancia a la glucosa nada más, pero tolerada. Estás dentro de los niveles. Lo que hay que evitar que tengas intolerancia o que esté alterada esta tolerancia de glucosa a los carbohidratos, a la glucosa, y ya no tengas resistencia, y ya la resistencia ya tienes alteraciones en las células beta, porque ya no hay suficiente secreción de insulina, ya las células están exhaustas y ya estás a un paso, ya está el foco amarillo diciendo ya estás a un paso de la diabetes. Esto se los tienen que enseñar a los pacientes. Aunque esa consulta de 1 hora, 1 hora y media, ¿sí? Les va a agradecer el paciente. ¿Por qué? Porque es algo muy importante para ellos. Y ante la sospecha de un trastorno de la conducta alimentaria, se tiene que hacer una valoración también, porque no nada más llega obeso y es un paciente que tenga em, trastornos nada más por diabetes o porque coma mucho, ¿no? Puede ser trastornos obsesivos compulsivos o tengan sobrepeso, que sean unos pacientes con bulimia, unos pacientes que utilicen laxantes, diuréticos. Por eso hay que hacer la historia pertinente, como al principio les puse la historia de precisión, hacer eso. ¿Por qué? Porque ante la sospecha de un trastorno de conducta, al valorar su peso, al valorar el índice de masa corporal, vamos a decir, o tiene sobrepeso porque ha comido de más, o porque se hace sus atracones de chocolates o de dulces y todo, y entonces ya después va y vomita, y ya tiene las telangiectasias, que lo vemos en las mejillas, en su piel, y que además se les dé la cara de ardillitas, porque las parótidas, por el esfuerzo de vomitar, entonces hacen que las parótidas se vean, y se les dice tienes cara de ardillita, ¿no? Entonces, no le vamos a decir, tenemos que tener ese feeling de decirles, no les vamos a decir, usted ya es diabético, aunque sea diabético. No, es una persona diabética, o es un obeso, usted ya es una persona obesa. No, tiene sobrepeso, tiene su llantita. No le voy a decir, tiene su abdomen que ya se derrama. No, tienen que tener esa ese feeling de poderle transmitir al paciente sin dañarlos, porque no sabemos cómo vengan en estado de depresión, cómo les duela desde un inicio, o que han pasado toda la vida buscando ser delgados, y nunca, hasta que tengan en la mujer es poliquistosis ovárica, o porque tengan hirsutismo, o porque tienen resistencia a la insulina y no se fijaron, o que tengan muy importantemente, hacerle los estudios cuando ya hay obesidad, y que sean pacientes multitratados, pedir el perfil tiroideo completo. Eso es importantísimo siempre en el paciente que no baje de peso. Entonces, la evaluación del cuestionario para anorexia, bulimia y trastornos obsesivos compulsivos se lo tienen que hacer. Por eso les decía, tienen que tener sus herramientas ya en el consultorio, porque no saben en qué momento les va a llegar este paciente, y va a contribuir a conocer hábitos de alimentación, sus horarios, sus preferencias, sus intolerancias. Por ejemplo, mi cuerpo, ¿cuál es mi cuerpo y mi experiencia con él? En la niñez, ¿cuánto del nacimiento a los 7 años? ¿Cuáles son mis experiencias del cuerpo humano? O sea, ¿cuál es mi experiencia? Mi experiencia es que nunca me gustaba, o no me importó, pero sí, después en la pubertad no me gustaba que me vieran gordita, estaba llenita, tenía los muslos. Entonces, toda esta información que nos va a ir diciendo el paciente, esas hojas se las podemos dar posteriormente al paciente. Entonces, mira, ya tengo
a la hora de hacerte la historia clínica estoy viendo que pues estás con síntomas o con datos de alteraciones cognitivas conductuales. Entonces, mira, me vas a hacer este examen, estas hojas. En tu momento que tú quieras, pero que sea media hora que vas a pensar bien lo que me vas a contestar ahí. Y de ahí nadie lo va a conocer, ni tu marido, ni tu mamá, ni tu papá, nadie lo va a conocer, solamente va a ser entre tú y yo. Y con eso, por ejemplo, vamos a ver eh, si nosotros vemos aquí los pensamientos negativos que tenemos hacia nuestro cuerpo. Y entonces, por ejemplo, estoy consciente de mi apariencia física, nunca va a ser 0, a veces 1, 2, con moderada frecuencia, muy frecuentemente 3 y casi siempre 4. Entonces, todo esto al final me va a dar un porcentaje. Entonces, con esto me voy a dar cuenta que no se quiere. Entonces, al no quererse, ¿verdad? Por decir, nada más, por decir algo. Si ustedes dicen, ¿por qué nunca puedo verme bien? Esa es una pregunta que siempre me he hecho. O quisiera tener una mejor apariencia, o ser más bonita, o más guapa o más guapo que mi amiga. Ellos se están burlando de mi apariencia física cuando tengo una reunión por decir, o por decir otro, ¿debo bajar de peso? Mi vida es desastrosa gracias a cómo me veo. Esa es la apariencia física yo percibo con mi cuerpo. Yo me veo directamente. Entonces, esto lo vamos a manejar posteriormente en los trastornos cognitivos conductuales, más específicamente, pero estas son las herramientas que tienen que tener para tenerlo en su consultorio. Otro también, los pensamientos que tenemos, la escala de satisfacción corporal. Después de los pensamientos tenemos positivos y negativos. También tenemos la escala de aceptación o satisfacción corporal. Por decir algo, ¿cuánto me gustan mis mejillas? ¿Cuánto me gustan? No me gustan, siempre me veo cachetona, ¿sí? O siempre me veo con mi papada. O no me gustan mis piernas, son muy delgaditas, o mis caderas son muy grandes. Mis dientes no me gustan. ¿Por qué? Porque se ven horrible. Los ojos no me gustan, aunque tenga un color verde hermoso, no me gustan mis ojos, ¿sí? Entonces, los hombres no me gustan. El torso tampoco me gusta, el pecho, los senos, las caderas, tanto hombre como mujer, ¿eh? O sea, sabemos que en los trastornos cognitivos conductuales eh, están 2-1, dos mujeres contra un hombre. También tenemos problemas con los hombres, con los adolescentes, con los niños. Entonces es muy importante que nosotros que lo tomamos en cuenta y que hagamos este tipo de cuestionarios. Por decir, en una niña de 7 años de edad, que su mamá ha tenido siempre, toda la vida ha sido con la dieta. Entonces, con la dieta bajando de peso y que en el momento que tienen para comer, que en el momento de reunión social, que es cuando comer, la empieza a regañar, la empezamos a regañar de que cómo vas en la escuela, ¿no? Pues más o menos, pero es que pues me regañó el profesor o algo, pero ya te dije, bla, 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 y la empezamos a estarla regañando, y entonces nunca nos damos cuenta porque la mamá o el papá no nos sentamos a comer con ellos, entonces no vemos que la paciente está dejando los alimentos. Entonces, ya posteriormente, ¿y quién nace por decir? Esto lo vemos a veces la anorexia en las personas con mayor cantidad de dinero, se puede decir con un alto nivel socioeconómico, pero también se ven en la gente con bajo nivel socioeconómico. Entonces, si vemos con un alto nivel, pues sí, te lleva el chofer o te llevo yo que te haga
la señora que me ayuda en las actividades que te haga tu colación, ¿no? Y en tu colación te pone un dedo de pescado crudo. ¿Por qué? Porque están en los congeladores. O te ponen un camarón crudo. ¿Por qué? Porque la señorita no sabe, en su pueblo no sabe lo que es un camarón o que se tiene que cocer o no se tiene que hacer. Y eso lo tuve como paciente. Tuve a una niña como paciente, ¿sí? Y decían no, doctora, es que tú estás mal. Cuando, a ver, ven, vamos a decir azul, siéntate. ¿A quién estás viendo? ¿Ya viste que estás viendo a esta persona en la esquina conmigo? ¿Sí? ¿A quién estás viendo? Al flaco, al flacucho. A ver, dibújame al flacucho. Doctora, es que eso no está bien. Permítame tantito. Estás tú viendo a un flacucho. ¿Dónde está? Está aquí y lo señalaba. ¿Sí? La niña ya tenía 6 meses o un año. No, tenía como unos 2 años que ya estaba bajando de peso, pero 6 meses de una pérdida total y que la mamá no se había dado cuenta, empezaron a ver las loncheras. Ah, doctora, me hablaron por teléfono, ya encontramos culpable. Fue la señora que nos ayuda a ponerle la colación. Encontramos que tenía camarón y todo. Ese no era el problema era el señor y la señora porque no estaban al tanto de sus hijos. Entonces, cuando la niña ya veía, ya tenía trastornos, ¿sí? Ya visuales y detectaba, tenía que estar en una clínica de trastornos cognitivos conductuales. Pero tú eres la persona, tú médico de primer nivel de poderlo detectar. No puedes dejarle todo a la familia, porque eso es importantísimo nosotros tenerlo en la nutrición. También vamos a hablar, ¿verdad?, de lo que es la nutrición y la actividad física y la terapia conductual. Bueno, ya hablamos de una parte de la terapia conductual, pero aquí tenemos que ver qué tanto ejercicio están haciendo, porque por bajar de peso está haciendo mucho ejercicio, pero traen sus camisas, sus playeras flojas, sus sudaderas flojas, y nunca nos damos cuenta o abrazamos a nuestros hijos y vemos que están hechos unos huesos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ver que la nutrición y la actividad y terapia conductual tenemos recomendaciones. Se recomienda que la actividad tenemos que bajar o aumentar de peso de acuerdo, bueno, vamos a decir, para bajar de peso tenemos que bajar mayor del 5% para personas con diabetes tipo 1 o sobrepeso. ¿Cuánto debemos de bajar de peso? Se ha demostrado que las intervenciones que incluyen un asesoramiento de alta frecuencia, por decir, 16 semanas en 6 meses, nos dice 2 consultas, 2,66 de consultas al mes. Cada 15 días te tengo que ver. Entonces, si cada 15 días te tengo que ver o cada 3 semanas, vas a decir, pero económicamente, doctora, ¿puede? Sí, sí puede, porque no les vas a cobrar lo de una consulta normal, principalmente la consulta normal. Pero si vas a dar una consulta médico-nutricional, tienes que cobrar normal. Y va a depender tú de cada cuándo tienes que tener el seguimiento con el paciente, porque por estudio se ha demostrado que las intervenciones de 2 veces al mes nos van a tener a mejores resultados. Entonces, la actividad, los cambios nutricionales, la actividad física, las estrategias de la conducta y la disminución del déficit o el déficit energético de 500 a 750 kilocalorías por día van a ser beneficiosas para la pérdida de peso y eso, por ejemplo, lo que les decía, si perdemos igual o mayor al 5% de peso, vamos a disminuir la diabetes tipo 2 o el sobrepeso o la obesidad. Entonces, vamos a tener esto está demostrado que las consultas médicas que incluyen el asesorar al paciente 2 veces al mes
van a indicar cambios fundamentales en la dieta. Y si nosotros, por ejemplo, decimos, tenemos una actividad física, se puede clasificar en la actividad cardíaca, que es ejercicios aeróbicos o ejercicios anaeróbicos. Que la actividad cardíaca en los ejercicios aeróbicos, la respiración va a estar a través del consumo de oxígeno. Por ejemplo, aquí les comentaba hace rato, de acuerdo a sus aparatos, como la plestimografía, el BODCOP, la tanita, la cantidad de kilocalorías que podemos ir perdiendo, ahí no los van a tener. Entonces, estos criterios son muy importantes. ¿Por qué? Porque el gasto energético para diferentes niveles de actividad se van a estimar de acuerdo a, se va a recomendar de acuerdo a la nutrición, a su actividad física, a la terapia conductual, para mantener y lograr una pérdida de peso excelente. Entonces, nosotros podemos dar dentro de nuestra consulta médica el asesoramiento, ¿verdad? Tanto nutricional y cognitivo-conductual, que puede ser una consulta muchas veces, ya lo habíamos platicado, que debemos considerar la consulta, ya sea por vía Zoom, ¿verdad? O por vía presencial. Es importante lo presencial para que tengamos esa empatía, esa confianza del paciente, el que podamos inclusive acercarnos, aún con nuestro cubrebocas, podernos acercarnos, darnos un abrazo, darnos la mano, lavarnos la mano posteriormente, mira, aquí está este programa que podemos ver, como lo estamos viendo aquí en la diapositiva, ¿no? Esto lo estamos viendo desde un concepto de Zoom, desde la computadora, ahí estamos dando la consulta, y entonces puede ser una consulta, ya nada más va a ser nutricional, porque ya te conozco, ya la hice médicamente, entonces podemos cambiar esto para que lo podamos ver. Y si tenemos un problema que yo diga, no puedo con el trastorno cognitivo-conductual, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque me está abarcando más tiempo, pues lo puedo enviar en programas con psicólogas especialistas en trastornos cognitivos conductuales. No tiene que ser cualquier psicólogo, o puede ser o médicos que que tengan sus clínicas, o si no tienen clínicas, o si no están los recursos. Me decía un paciente en Ciudad Altamirano, es que no, doctora, yo ahí, y más con ahorita con el crimen organizado, yo tuve que quitar mi clínica y ya me es más difícil y bla, bla, bla. Entonces, tratar de que yo lo pueda sacar, de que yo lo pueda hacer, y entonces busco una hora o un día donde este día va a ser mi consulta contigo, que me pueda cambiar a hora y media. Podemos darnos ese tiempo de más para dar mayor calidad y calidez en nuestra consulta hacia nuestro paciente. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, para aquellos pacientes que van a lograr sus objetivos de pérdida de peso, que continúen monitoreando el programa periódicamente y brinden apoyo continuo y recomienden continuar con sus intervenciones adoptadas, lo tienen ustedes que seguir haciendo. ¿Cada cuándo? ¿Ya bajaste de peso? ¿Ya subiste de peso? ¿Ya tuviste tu control de diabetes? Pues al mes, a los 2 meses. ¿Sí? Ya no nos vamos a ver ahorita, nos vamos a ver dentro de 3 meses, ¿sí? Dentro de 3 meses, ¿por qué? Porque ya vamos a tener una dieta de mantenimiento, ya tienes varias dietas, ya aprendiste a controlar tus alimentos, a llevar tu desayuno, comida y cena, a tener unos desayunos bien balanceados, bien equilibrados, bien armónicos, bien adecuados a mi persona. Entonces, ya lo aprendiste.
¿Qué es lo que puedo hacer en el mantenimiento de la dieta? Bueno, te doy una hojita de la que habíamos hecho desayuno, comida y cena de todas las semanas. Ya aprendiste, ya no te voy a dar más dietas, ya la sabes hacer, ya lo puedes cambiar. Quiero ahora que me hagas durante un mes o durante 15 días tus desayunos, tus comidas y tus cenas, ¿sí? Y lo que pudiste comer, si tomaste tu copa de vino, tu tequila, anótame. ¿Cuándo lo pusiste? Y te voy a dar tus 4 hojas para que me llenes todo. Y al mes que llegan, ¿sí? Yo ya veo, aquí estuvo bien, estuvo mal, tuviste mayor cantidad de carbohidratos, tuviste mayor cantidad de grasas, tuviste mayor cantidad de alcohol. Entonces, sobre eso, para que aquellos que logran sus objetivos de pérdida de peso, tenemos que monitorearlo. ¿Cuánto? Un año o mayor un año. Pero ya cada 2, cada 3 meses, 4 veces al año. Entonces, cuando puedan estar disponibles, ese tiempo les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque al ayudarles, les va a brindar esa confianza de mantener su peso. Entonces, si yo les doy sus 4 hojas, regresan al mes y cuando regresan los peso, los mido, se mantuvieron en peso, bajaron de peso, agregamos el pan, la tortilla, el arroz, las leguminosas, los frijoles o unos huevos rancheros o unos chilaquiles o unas emoladas o unas enchiladas de mole. Entonces, esto lo tenemos que ver y las recomendaciones nutricionales van a ser individualizadas según las preferencias de cada paciente y sus necesidades nutricionales, utilizando los planes nutricionales de acuerdo a cada paciente, independientemente de la composición de los macronutrientes y los micronutrientes, como ya lo sabemos, carbohidratos, proteínas y grasas, y vitaminas y minerales, e inclusive viendo los metabiogénicos, los probióticos y los prebióticos, que son la fibra dietética, que posteriormente vamos a hablar de ella. Ahora, la OMS afirma que la crisis mundial de los precios de los alimentos amenaza la salud pública y pone en peligro la salud de los grupos más desfavorables como las mujeres, los niños, los ancianos y las familias de bajos ingresos. Los factores económicos desempeñan un papel crucial y podría afectar el estado nutricional y la salud personal. Los factores de decisión económica como el precio de los alimentos y los ingresos van a influir en la elección de los alimentos. O sea, si el aguacate estaba en 100 pesos o 180, el limón está en 180, 150 pesos, pues no lo voy a comprar. Entonces, tengo que saber comprar de acuerdo a la temporada de los alimentos, ¿no? Entonces, ahorita es la temporada donde todas las frutas son muy ricas, tenemos de todas, los precios son accesibles, pero en diciembre, en agosto, en septiembre, no, ya no están, por ejemplo, en agosto no lo tenemos. Entonces, van a influir en la decisión de comprar los alimentos. Entonces, van a afectar los patrones de nutrición y la elección de los alimentos. Entonces, tenemos que las circunstancias culturales y otras determinantes sociales de la salud, tenemos que determinar los factores que al principio lo manejamos, el factor social, económico, laboral y cultural del paciente. Eso es muy importante, porque no le voy a dar un salmón a un paciente o unos medallones de atún cuando el paciente no gana para eso. Entonces, a ellos les puedo dar, por ejemplo, las cápsulas de salmón noruego, que sí podrán comprar un bote de 300 cápsulas de 400 pesos y los van a tomar que comprar 1 kilo o los salmones que me cuestan, pues cada pieza va a ser 150, ¿no? Entonces, eso es muy importante, los factores sociales que sería, lo vuelvo a repetir,
el cultural principalmente, porque sabemos que estamos en toda la República, el geográfico, no va a ser lo mismo Chihuahua que Monterrey, que Sonora, que podría ser lo mismo prácticamente que los estados del sur, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Campeche, ¿sí? O podemos de Puebla, Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, o sea, somos muy diferentes, muy diversos. Entonces, sí tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, cuánto está el kilo de chiles poblanos en diciembre y en cuánto están en agosto con los chiles en nogada, ¿no? O cuándo está el jitomate, cuánto tenemos, o cuánto tenemos en cuanto a carne, cuántas veces podemos comer carne. Ya, si ustedes encuentran, no hay carne de filete de res de 80 pesos, están más arriba de 120 pesos. Entonces, todo esto lo tenemos que ir valorando para el paciente. ¿Por qué? Porque estas son sus primeras consultas. Es lo que tocaba en este tema, nuestra relación con la dieta con la medicina, a nivel, el factor, el factor económico y lo que van a ser su consulta médico-privada. Aquí, por ejemplo, las vitaminas tienen un papel regulador a nivel celular. Entonces, lo que les decía por decir, las uvas, la naranja, por ejemplo, en Veracruz están las carambolas ricas en vitamina C, que son deliciosas, que son con vitamina C, con vitamina K, son dulces y que tienen aquí en la ciudad, nada más las encontramos, sí las encontramos, pero la utilizamos como adorno en mi dieta. Mi estrellita muy bonita ahí y la tiro. Cuando es rica en fibra también, en carotenos, en vitamina A, tenemos en magnesio, entonces tenemos que saber utilizarlo. Y por ejemplo, las vitaminas van a tener un papel regulador a nivel celular. ¿Cuál es la función de las vitaminas y minerales? La regulación. Entonces, especialmente en la proliferación y diferenciación celular, además de la síntesis y reparación del DNA. Entonces, su función son antioxidantes. ¿Por qué se le llaman a los frutos rojos antioxidantes? Por su papel que tiene en lo cítrico. Y si nosotros vemos en el ciclo de Krebs, si vemos, empezamos con la acetil coenzima A. Para entrar al ciclo de Krebs, tenemos la coenzima acetil sintetasa, citrato sintetasa, que es la enzima condensante citrato sintetasa. Si lo pueden ver a ustedes, citrato sintetasa. Empezamos con el isocitrato, el citrato, cisaconitato y el isocitrato. Empezamos con vitamina C, empezamos con agua. Entonces, por eso son antioxidantes. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es el jugo verde? El jugo verde tiene naranja, limón y naranja, limón y piña. Vitamina C, vitamina A, pero principalmente vitamina C. Una rebanada de piña, el jugo de 2 naranjas y el jugo de un limón. ¿Qué más le ponemos a la vitamina C, al jugo verde? El jugo verde, el nopal, que va a absorber por su nivel de fibra la glucosa. Vamos a disminuir la glucosa. Hay estudios del nopal que baja la glucosa. ¿Qué más le vamos a poner? El choconostle, que nos ayuda para el mole de olla y que nos da un rico sabor, pero también por su fibra nos va a ayudar a la absorción de, de glucosa y entonces ya bajamos los niveles de glucosa. Y luego el apio y el perejil. El apio, su función, ¿cuál es? Tiene fibra y es diurética. Entonces, vamos a eliminar el agua que vamos a ir gastando al quemar grasa. Por eso tenemos que tomar bastante agua. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Krebs, pues eliminamos 15
ATPs de energía. Entonces, vamos a eliminar energía, vamos a eliminar agua y necesitamos tomar agua. Entonces, tenemos que tomar agua. Y aquí en el caso del jugo verde tenemos el apio, que es diurético, y el perejil, una de sus funciones bromatológicas es aumentar la diuresis. Y si ponemos con el perejil, todo lo licuamos, tenemos 13 gramos de fibra y vamos a bajar en el paciente diabético, les vamos a bajar su glucosa. Entonces, si ven la diferencia de las vitaminas, el por qué la interacción bromatológica de los alimentos y la interacción bioquímica de los alimentos con las enfermedades son muy importantes. Con los anticoagulantes, que ya en una sesión de la farmacología con los alimentos, las interacciones farmacológicas con los alimentos, es muy importante eso, para que ustedes no le vayan a dar, por ejemplo, para los anticoagulantes no voy a dar la espinaca o las verduras de hoja verde oscura. ¿Por qué? Porque ayudan a la coagulación. Y que es lo que también en el ácido úrico, no podemos dar esas verduras, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos los compuestos bioactivos de la dieta, como los polifenoles, los carotenoides, los compuestos sulfurosos, etcétera, también presentan principales funciones antioxidantes y antiinflamatorias, como la regulación de las vitaminas y minerales que ahorita los estábamos manejando, pero que además tenemos nuestra clase de puras vitaminas y minerales. Entonces, el calcio, el magnesio, el fósforo, el zinc, etcétera, etcétera, vitaminas, aunque también tienen un papel regulador sobre la expresión genética o génica. Entonces, es muy importante que nosotros lo podamos entender en ese aspecto. Entonces, es importante que ya lo vayan viendo ustedes en sus recetas que espero que la estén llevando. ¿Por qué? Porque podría ser quizá el hablar mucho o el decir uno con otro, pero todo va relacionado, todo está relacionado. Actualmente, tenemos aquí, por ejemplo, la evidencia de la microbiota, ¿no? Intestinal, que es muy importante regulador del peso corporal. Aquí el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, los procesos inflamatorios, es importantísimo la microbiota intestinal. Sabemos que la microbiota intestinal, ahí está el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, por lo tanto, podemos desempeñar un papel clave en la etiología de la obesidad, la resistencia a la insulina, en la diabetes, en las enfermedades, de la hipertensión y en el síndrome cardiometabólico y en las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, esto debe de tener una respuesta. Nosotros tenemos que darle una respuesta individual al paciente, ¿sí? Tiene que ser una respuesta dietética específica para cada paciente. Entonces, yo espero que estén tienen mi correo, tienen mi celular, que puedan hacer algunas dietas y con mucho gusto yo se las puedo revisar, les puedo ver que su cálculo esté bien y entonces se los puedo regresar y ustedes me pueden decir, porque el área geográfica de cada uno es bien diferente. Entonces, ustedes ya conocen el tipo de pacientes que tienen, el tipo de población que tienen. Entonces, sobre eso lo podemos manejar y acuérdense que tenemos que tener las diferencias en la composición y funcionalidad de la microbiota intestinal inicial entre individuos con distintos fenotipos metabólicos. Entonces, eso lo tenemos que manejar.
Y si nosotros no lo manejamos, entonces como que nos va a faltar, si nosotros no le ayudamos al paciente a que su sistema inmunológico aumente, entonces pues, no le entiendo en qué nos vamos a basar. Podemos decir, pues puedo seguir dando mi receta médica, vienen aquí por diabetes, por hipertensión, por obesidad o por ácido úrico o por trastornos de hipotiroidismo o hipertiroidismo o por que tengan cáncer, que se dedique el oncólogo, que se dedique el endocrino, pues yo ya nada más me quedo aquí. No, o sea, somos un médico de primer nivel y tenemos que ser de excelencia, un médico de excelencia. ¿Para qué? Para que el paciente tenga la certeza de que está en buenas manos y que no les vamos a fallar. Aquí tenemos la dieta la receta de las brochetas de pollo al horno. Estas brochetas de pollo tienen 247 kilocalorías, ¿verdad? Tienen 7 gramos de carbohidratos, tienen 39 de proteínas y tienen 7 gramos de lípidos. Pero siempre y cuando ustedes utilicen, por ejemplo, 5 raciones de pechuga de pollo, que habíamos dicho que el pollito, ¿verdad? La pieza era de 90 gramos, pueden ser 2 piezas de pollo, 2 piernitas, como se los había enseñado, champiñones frescos, que sería una taza, jitomate pequeño, una pieza, pepinillo, cebolla, aceite sería 2.5 porque una cucharadita es de 5 mililitros, entonces sería 2.5 y sal y pimienta. Entonces, la técnica de preparación ya ustedes la saben, si ustedes lo vemos, lavar la pechuga, secar con servilletas, pero también es muy importante que no laven el pollo con jabón. El pollo hay que lavarse en el momento que se va a utilizar, pero solamente con agua. Acuérdense de todas las enfermedades que ahorita están porque lavan el pollo. Entonces, no me voy a meter más en esto, pero eh, el que ustedes puedan llevar una buena alimentación contribuyen a conocer hábitos de alimentación de sus pacientes, sus horarios, sus preferencias, y entonces pueden preparar estas brochetas como limpiar y lavar los champiñones, untar el pincho es pues, una como especie como es de espadita que le ponen ahí los pedazos de pollo, ¿verdad? Pero primero hay que untarlo con aceite, poner después, lavarlo bien, ponerle el aceite, untar mediante una brocha y dorar. Esto es durante 10 minutos y se sirve inmediatamente. Entonces, no les voy a dar toda la receta porque aquí lo tienen para poner los dados de carne de pollo, pero lo pueden tener. Con esto creo que podemos entrar a las preguntas a las preguntas que tengan. No sé si si quede clara o si hay más preguntas, porque siempre va a haber preguntas. Nunca terminamos con nutrición. Y así veo, doctora. Sí hay muchas inquietudes de los colegas, pero permítame manifestarle que estamos como en la universidad, calladitos, calladitos, aprendiendo y repasando. ¿Qué cuadros tan espectaculares nos trajo este día? De verdad, hay mucho aprendizaje en ellos y un gran repaso en lo que ya teóricamente debemos conocer, pero en lo personal, y seguramente mis colegas me darán la razón, eh, estuvo espectacular la sesión. Así Pues que, muchísimas gracias. al contrario, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, la primera pregunta que surgió es de la doctora comentando acerca de esta recomendación que nos hace, doctora, cuando ya está cuando ya está alterada la curva de tolerancia a la glucosa, la alimentación con el porcentaje 40-20-40. Por favor, ¿quiere usted hacer un repaso breve, muy breve de esto?
Sí, cuando ya tenemos resistencia a la insulina, vamos a tener intolerancia a la glucosa y vamos a tener una hiperinsulinemia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Al final de cuentas, nosotros la insulina va a estar elevada, por eso les decía, al hacer la curva de tolerancia a la glucosa entre 140 y menos de 200, vamos a ver que el azúcar está elevada, pero 2 horas después de comer vamos a tener hasta 240 o podemos llegar a 280 y a las 3 horas llegamos a 80. Entonces, ahí ya está alterada la curva, está alterada la curva de la glucosa. Ahora, cuando vemos al mismo tiempo la insulina, ¿de cuánto debemos de tener? Debemos de tener de 2.5, 1.5, 1.9 hasta 12 o 14. En algunos laboratorios está hasta 25. Pero si nosotros buscamos, ¿verdad? A niveles internacionales deben de ser hasta 12, máximo 14. Y entonces yo despierto con una insulina de 18. Y si a mí el laboratorio me dice que debe de tener hasta 24.9, ¿sí? De 2.5 a 24.9, entonces tengo la insulina siempre por arriba. Si mi último alimento fue a las 10 de la noche, 11 de la noche por decir, y si me hago los estudios a las 7, 8 de la mañana, mi insulina está en 18, 19. Entonces, tengo una hiperinsulinemia. Me dan el shot de glucosa y a la hora tengo cerca de insulina, cerca de 150 o 85, ¿sí? A las 2 horas tengo 200 y a las 3 horas bajo hasta 48. No llego a los niveles normales, ¿sí? O 28 puedo tener. Entonces voy a tener a las 3 horas después de comer, tengo el mal del puerco, ¿sí? Tengo otra vez, tengo sueño. ¿Por qué? Porque la glucosa la tengo elevada, tengo hiperglucemia. Entonces, si el paciente es diabético y nosotros sabemos que una hiperglucemia arriba de 200, pues nos da sueño, estamos cansados, estamos agotados físicamente y mentalmente. Y esos 10 minutos que me da el dormir profundo, que me dice, me voy a dar un coyotito, ¿no? Que decimos, o me dio el mal del puerco, me desperté, es porque tengo hiperinsulinemia. Y si yo al hacerme la curva y veo que tengo hiperinsulinemia, ¿qué debo de hacer? Al rato yo ya tengo hambre. A la hora de que ustedes hicieron su historia clínica nutricional, les preguntaron eso y el paciente a las 3 horas tienen hambre y hasta se ponen de malas si no comen. ¿Por qué? Porque la insulina está arriba y tienen que comer. Pero está la insulina y la hiperinsulinemia, no tengo alimento, tengo que comer y tengo para que ya me baje esa ansiedad por la hiperinsulinemia, porque puedo hacer una hipoglucemia, pero vuelve a subir y siempre se resiste la insulina a bajar. Por eso se llama resistencia a la insulina. Y entonces voy a dar, ¿qué es lo que va a estimular a los carbohidratos, a la insulina? Pues los carbohidratos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar los carbohidratos a una cantidad de 40 o 45. Va a depender de ustedes, de sus pacientes. O sea, por eso vuelvo a recordar que debe de ser de acuerdo a su estado físico del paciente, adecuado al estado físico, si tiene hipertensión, si tiene el síndrome cardiometabólico, etcétera, etcétera. Ustedes van a decir, este paciente, no, es que si le quito todo, todas las frutas, todo, pero si yo le veo, le pongo 2 tortillas o dos rebanadas de pan con fibra o cebada o arroz, o les pongo los frijoles que ellos quieran, o les pongo su vino
qué quiere el paciente, o le pongo sus quesadillas, se las pongo. Quiero un sándwich, una torta, se la pongo. Pero ese carbohidrato ya lo calculé en el desayuno, comida y cena, le hice su cálculo y se lo voy a dar en el desayuno, comida, que no sea en la cena. ¿Por qué? Porque ya su metabolismo va a ir a un descanso, a un metabolismo en reposo basal. Y ya no va a estar ejercicio. Vamos a darlo en el desayuno, en comida, donde podemos hacer ejercicio, donde tenemos todas nuestras actividades. Entonces, 40-20-40, yo creo que sería lo conveniente, y es casi la dieta que es más preferente para que vayan bajando sus niveles de glucosa y su insulina. E inclusive, eso primero manejarlo con la dieta. Y de veras, en 15 días el paciente ya no tiene, va a sufrir los primeros 3 días por la falta de carbohidratos, porque consumen mucho. Pero 3 días después, hasta el estómago se les reduce y ya no tienen esa ansiedad por comer. Posteriormente, a los 15 días, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te dolió la cabeza? Entonces, todas esas preguntas que ya hicimos al principio, las debemos volver a hacer. ¿Te quedaste con hambre? ¿Fue rico? ¿Te causó mucho problema preparar los alimentos? Vamos a ver lo que les decía, hay que ver su actividad laboral, porque pues, no me da tiempo de hacer las brochetas. Bueno, pues entonces una pechuga asada, o un caldo de pollo, un caldo tralpeño, en la fonda, que lleva pues pollito con un poquito de arroz, que lleva el chile chipotle, lleva aguacate y queso Oaxaca deshebrado, su caldo tlalpeño, y con eso se van a llenar, se van a satisfacer. ¿Por qué? Porque pues el caldo, ese líquido se va a satisfacer. Entonces, el 40-20-40 va a decir la doctora, pero ¿y los lípidos? No son muchos lípidos, y debemos de pensar que son 35% sí, pero habíamos dicho que debemos de poner un 75% de lípidos poliinsaturados, ¿sí? Los saturados en un 25 o en un 20%, pero tampoco le vamos a dar, por ejemplo, la crema o chorizo o la manteca. No, les vamos a dar o longaniza o chicharrón. Les vamos a dar su aceite, el aceite o los lípidos que tienen los mismos alimentos. Por ejemplo, la carne. Vuelvo a poner siempre el ejemplo de la carne, porque la carne, 30 gramos de carne, tiene 0 carbohidratos, que la pasada plática les dije que algunas carnes tienen carbohidratos, pero son muy pocas y muy poquita cantidad. Pero tiene 0 carbohidratos, para un cálculo más rápido, 0 carbohidratos, 7 gramos de proteínas, animales de alto valor biológico, y 5 gramos de lípidos, un total de 73 calorías. Entonces, si nosotros en estas brochetas de pollo, por decir, tiene 5 raciones, son 150, son 7 por 5, 35. Entonces, 35 gramos de proteínas, nada más. Por 4, multiplican 35 por 4, son 35 por 4 es 140, ¿no? Son 140 calorías, nada más de la pechuga de pollo. Nada más de la pechuga de pollo, y ahorita se los calculé así tan rápido, ¿sí? En la mente. ¿Por qué? Porque tenemos 7 gramos de proteínas. Entonces, pero tiene 5 gramos de grasa. Entonces, la carne tiene 5 gramos de grasa. Entonces, ya con cuántas calorías, cuántos gramos estamos dando de lípidos. 5 por 5, 25 gramos. En esa brocheta ya tenemos de pura grasa. Si nosotros juntamos la brocheta más los huevos en la mañana, más una ensalada de jitomate con queso en la noche, o unas salchichas con queso, ¿verdad? O un hot dog, 2 hot dogs, entonces ya vamos juntando en todo el día la cantidad de
azúcares, proteínas y grasas, y entonces ahí se recuerdan que si lo dividían entre 4, iban a sacar el porcentaje de hidratos de carbono, de proteínas y de grasa. Entonces ya vamos a sacar 40, 20, 40. Inclusive pueden ponerle 25 de proteínas, dependiendo del paciente, de su estado físico. Entonces, ustedes lo pueden ir jugando la dieta de acuerdo a como ustedes lo manejen. Pero respondiendo nuevamente, la de 40, 20, 40 es un porcentaje ideal para la resistencia a la insulina, inclusive a veces para los diabéticos con obesidad. Perfecto. Clarísimo, doctora. Doctora, hay una pregunta muy interesante de la doctora Gabriela. Nos comenta, nos pregunta o nos plasma aquí su pregunta para usted diciendo hasta cuántos ingredientes puede llevar un jugo verde y en qué cantidades recomienda para que impacte positivamente en esta nutrición y regulación de las funciones celulares. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, el que yo ahorita les dije, pueden ponerle la cantidad que quieran. Por ejemplo, el jugo verde, nosotros lo utilizamos, les voy a decir un secreto, ese lo utilizamos en la historia, en el Hospital General, ahora especialidades del Centro Médico Nacional. Cuando yo trabajaba de dietista nutricionista en el 4º piso, en ese entonces, era la unidad metabólica. Entonces, ahí en la unidad metabólica utilizábamos este tipo de dietas. Por ejemplo, utilizábamos la dieta cetogénica. Esa se la dábamos, por ejemplo, a un cantante que era Vittori, no me acuerdo si era acapulqueño, de los 150 kilos de peso. Sí, Vittori, no me acuerdo, era un cantante que entraba al hospital, que ya falleció, entraba a bajar, tenía más de 150 kilos. Y a la hora de que nosotros hacíamos la dieta, la dábamos, por ejemplo, el jugo verde en desintoxicación. ¿Por qué? Ese Porque Vitorino. Vitorino, sí, Vitorino. Les digo, pues sí les puedo decir, pues tiene más de 40 años eso, entonces, sí se me olvidó el nombre. Pero entonces ahí en la unidad metabólica, en el 4º piso, en ese entonces, dábamos la dieta cetogénica y posteriormente de la dieta cetogénica dábamos la dieta, así como se las puse, piña, naranja, limón, nopal, xoconostle, apio y perejil. ¿Sí? Que la tengo calculada y si quieren se las paso, ya con sus cálculos tiene 89 kilocalorías, tiene 50 gramos de hidratos de carbono, 3 gramos de proteína y menos de 1 gramo de grasa. Pero Sería tiene... formidable, doctora, así ya la tenemos también. Sí, y eso es importante. Y esta, tiene 13 gramos de fibra. Y entonces era como, ustedes se lo toman, les sale como medio litro de jugo, un vaso de medio litro, y es medio litro. Entonces, medio litro de jugo de verde, más 2 o 3 rebanadas de jamón, ¿verdad? Que ahí estamos dando con las 3 rebanadas de jamón 149 calorías, porque si decimos que una rebanada de jamón de 30 gramos tiene 73 calorías, por 3 nos da, no es cierto, son 73 por 3 son 126 calorías, 226 calorías. Entonces, esas 226 calorías ya le estamos dando 226 más 89 calorías 189 calorías de azúcares. Entonces, yo ya estoy dando 226 más 189, 350, por decir 400 calorías en el desayuno. Entonces, y estoy siguiendo, metabolizando, haciendo la gluconeogénesis, ¿verdad? Con la dieta cetogénica, ¿verdad? Porque la dieta cetogénica hago una gluconeogénesis. No puedo meter ahí fruta, ni verdura, ni de la dieta del doctor
Anskits, que antes se manejaba, que se metía la verdura, o con los licuados ahora de proteínas, pero te consumes 100 gramos de chayote y ahí vas viendo al paciente que trae sus chayotes y que trae su coliflor para todos lados. No, porque son carbohidratos. Entonces, tiene que ser una dieta muy, muy específica y, por ejemplo, en ese caso dábamos el jugo verde, ¿sí? Y además calculábamos, pesábamos lo que comía el paciente y lo que dejaba. ¿Qué fue lo que comió? Y lo que dejaba lo pesábamos y se metían pues a un horno para ver las cenizas alcalinas y ácidas, y entonces con eso veíamos también lo que era su metabolismo, cómo estaba metabolizando. Por eso se llamaba la unidad metabólica en ese entonces. Entonces, sí era importante el manejo del jugo verde. Y entonces, de ahí, pues, se ha agregado, yo me quedé con esa idea de lo que calculamos en ese entonces, y para mí es el jugo verde, pero ahora, si ustedes, era de 7 ingredientes, o el jugo verde, o el jugo de desintoxicación, que es como se le decía antes. O sea, han pasado muchos años eso, y ahora le ponen espinaca, le ponen pepino, le ponen chayote, pero eso es fibra, fibra, fibra. Y carbohidratos de muy bajo nivel. Inclusive les ponen toronja. Si se fijan, les ponen toronja, pero hay que saberlo calcular bien. Y si ustedes cuando se lo toman, no sé si alguno lo ha consumido, parece un limpiador de caño. Al rato, los pacientes le dicen, ay doctora, después fui al baño, pero hice como explosivo, perdón por lo que le diga, pero en forma explosiva, pensé que me iba a dar diarrea y no, no, pero es que fueron 13 gramos de fibra en un solo jugo. Entonces, si nosotros, ¿cuántos gramos de fibra necesitamos en el día? ¿Sí? De 25 a 35 gramos de fibra en el día. Y cuando hablemos de fibra, pues acuérdense que la mujer es un poquito menos, es hasta 25, 27 y en el hombre un poquito más. Pero en normal es 25 a 35. Entonces ya con un solo jugo me consumí 13 gramos, pues claro que tengo que ir al baño. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta y a veces se lo doy como solamente desayuno, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene los carbohidratos, pero me faltan las proteínas. Entonces meto el jamón o unos huevos tibios o unos huevos duros que se puede llevar al trabajo, ¿no? Muy bien, doctora. Bueno, pues esperamos esa receta del jugo verde. En la próxima. Vamos a ir poco a poco. Doctora, le preguntan si hace diferencia iniciar un desayuno con jugo verde o con carne, sí, con proteína. ¿Hace diferencia esto? Sí. Yo iniciaría porque yo les decía, tiene 50 gramos de azúcar nada más. Entonces, iniciamos con azúcar, que está bien. Yo iniciaría con una dieta más equilibrada en el sentido de darle proteínas en la mañana, un poco de fruta, 100 gramos de fruta, que sería una taza de sandía, de papaya, de mango, de las frutas que están en su ciudad. Y entonces tenemos té, café con leche o café con leche o agua. Entonces, consumo eso, mi fruta, mis proteínas, mi cereal, ¿verdad? En trigo, que sería una rebanada, 2 rebanadas o tortilla de maíz, principalmente por el calcio, y nada más. Porque si empiezo con jugos, ¿verdad? Ya nada más con el jugo verde son 400 gramos de fruta, 4 raciones. Si estoy dando 2 naranjas que tiene 300 gramos, es un jugo de un vaso. El jugo de un vaso de jugo de naranja más o menos es y son 2 naranjas que pesan 300 gramos. Ya son 3 raciones. Más la pulgada de piña, ya son 400 gramos. ¿Dónde me queda la fruta para todo el día? Entonces, tenemos que irla regulando la fruta en todo el día y podemos darla mejor 20 uvas en la colación,
que es más fácil que lo lleve para que esté en mi consultorio o en mi oficina comiendo mi colación y no deje de tener mis 5 comidas, si es que le voy a dar 5 comidas o le doy las 3 que deben de ser esenciales. Muy bien, doctora. Pues mire, vino usted a poner el dedo en la llaga, doctora, con estos temas, porque lo que vemos con los colegas es que hay inquietudes y dudas en los temas de resistencia a la insulina, en los temas de los diagnósticos diferenciales, los criterios para hacer diagnóstico de diabetes, de resistencia a la insulina, las curvas de glucosa, los criterios de la ADA, todo esto ha salido a relucir aquí. Y justamente en la mañana comentábamos con este grupo que va a ser muy importante generar un seminario para actualizarnos en todos estos conceptos, así como en el uso, en el manejo actual de las insulinas, que es un tema que se va actualizando con mucha frecuencia en la medida que surgen nuevas insulinas y nuevos conocimientos. Y bueno, por eso dije del dedo en la llaga, doctora, porque aquí están las mismas preguntas. Y me he enfocado mucho en las preguntas de los temas de nutrición, así dejando esto aquí para poderlos resolver de una forma muy puntual en este seminario que estamos generando. Y entonces viene otra pregunta para usted, doctora. Al final aquí la doctora Gaby le vuelve a preguntar de si en 120 gramos de pechuga hay 4 porciones de proteína, dice que si está en lo correcto, que si equivale a ¿Sí? multiplicarla por 4 y son ¿Sí? 112 kilocalorías. Sí, sí, en esos 120 son 4 raciones de carne, 4 raciones de carne. Entonces, si tenemos 7, por cada ración de carne tenemos 7 gramos de proteínas, 7 por 4, vamos a tener 28 gramos de proteínas. Y vamos a tener 5 por 4, 20 gramos de grasa. Un total de 73 por 4 sería 4 por 3, 12, 7 por 4, 28, 29. Somos como 290 calorías más o menos aproximadamente. Entonces, sí, se multiplican por las raciones. Por las raciones, por eso era tan importante el cálculo rápido, que ese cuadrito que les di, ese era muy importante. Y viendo con la doctora Leticia Santiago, que dice que una persona con ayuno de 106 miligramos y una hemoglobina glucosilada de 6.8 se puede considerar diabética, pues sí, ustedes lo pueden ver en lo que es ser una paciente diabética con una hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque aunque tenga 106, 102, la glucosa puede ser de todo el día, y la hemoglobina glicada o glicosilada, que ya actualmente se utiliza glicada, es, debe de ser menos de 6, pero lo ideal es menos de 5.7. Entonces, y sabemos que la hemoglobina vamos a ver los carbonos de glucosa que se pegan la glucosa que se pega a los carbonos de la hemoglobina durante 3 meses. Entonces, pero todas estas dudas, esto es el inicio, vamos a empezar a ver las patologías, inclusive con médicos especialistas en lo que es la diabetes, en lo que es la hipertensión, en lo que es la resistencia a la insulina. Y, por ejemplo, le contesto a la doctora Rocío Velázquez, donde los nuevos criterios de la ADA hoy es el mejor, monitoreo continuo de la glucosa de Freestyle, en donde en lugar de la prueba de tolerancia a la glucosa, como es muy agresiva, la carga de glucosa que hacen los laboratorios, además de tomar mucho tiempo para su determinación. Sí. Recuerden que el Freestyle libre, no a todos los pacientes se los podemos recomendar, no lo pueden comprar. ¿Por qué? Porque actualmente su costo vale 1,587 pesos, ¿sí? Si compran 5,
Pues el último creo que compran 4 y el último le regalan 5. Ahorita es la promoción que hay, pero dura 14 días y además tiene un margen de error de 5 más menos. Entonces, ahí en el cuadro, cuando nosotros lo vemos en LibreView, ¿verdad? Que podemos tener en contacto al paciente y podemos ver cómo está su hemoglobina glucosilada, cómo va el promedio de glucosa. Eso lo podemos ver, pero no en todos los estados se encuentra. Entonces, y sí, tenemos vamos a hablar posteriormente cuando hablemos de diabetes, cuáles son lo mejor. Tenemos el glucómetro, el Freestyle, y hay otro, tenemos las cargas de insulina, que acuérdense que era muy caro anteriormente, y que además lo traíamos colgado, como si tuviéramos un monitor colgando nosotros, y además había un cuadrito, ¿verdad?, en donde nosotros le íbamos poniendo la insulina. Actualmente hay uno nuevo, y yo espero, está en Estados Unidos, me dieron autorización para poder platicar sobre eso, que están haciendo como un tipo de pulsera que se puede medir la glucosa, pero en eso ya vamos a tener en ese momento ese monitor o el aparato para ver la glucosa. Por lo pronto, sí es importante, nunca les dejen una vez al día, chéquense con el glucómetro, su azúcar. Por favor, no. Sí, por favor, no. Sí, porque, ok, en la mañana están sin alimento, pero yo sí quiero que se lo hagan después de comer o antes de comer, después de desayunar, tienen el azúcar elevada. Entonces, yo manejo muchos diabéticos. Entonces, todos del síndrome cardiometabólico. Y, por ejemplo, si en la grafiquita que les pusimos, en donde englobaban en la hiperinsulinemia, englobaban esos 7 parámetros que eran los triglicéridos, los ácidos grasos libres, la intolerancia a la glucosa, la hipertensión arterial, el colesterol bueno disminuido, el colesterol LDL aumentado y el ácido úrico. Métanse en el 2020, cuando estuvimos en la pandemia, si alguno de ustedes estuvo del Congreso Europeo de Cardiología, que en ese entonces, como estábamos todos Resguardo. resguardados, pudimos entrar a veces sin pagar, más bien no pagamos. Entonces, se pudo abrir y en ese congreso ponían, aunque el ácido úrico es entre máximo 6 en la mujer y máximo 7 en el hombre, 2.5, 3, 3.5, 3.2, se dijo que en los estudios que había, en las investigaciones que tuvieron en ese entonces, que el ácido úrico debía de tenerse en no mayor de 5. ¿Por qué? Porque teniendo mayor de 5, podíamos tener efectos secundarios para infartos posteriores, infartos al miocardio, no eventos cerebrovasculares, infartos al miocardio. Entonces yo veo ahora que dicen, bueno, pues tengo 8, tengo 9 y no pasa nada, no tengo ácido úrico. ¿Y las insuficiencias renales? ¿Y los problemas cardíacos? ¿Y los problemas de los tojos? O sea, tenemos que llegar a eso para poder, entonces, tenemos que enseñarles a los pacientes, y más si tenemos antecedentes en su familia de gota. Entonces, eso es importante, que no le de, ay, pues tiene 6, pues trata de disminuirle, ¿no? No te voy a dar medicamento, pero trata de disminuir con estos alimentos y entonces nos vamos a ayudar. Entonces, esto con la diabetes, va a ser un preámbulo. Ahorita que ya ya vamos a empezar con todas las enfermedades. Esto, qué bueno que hay todos estos temas de interés y esas dudas, porque por eso es importante desde un inicio, decían las bases, pues las bases ya las estuvimos mencionando. Falta hablar todavía
de los tipos actuales de las dietas en cada enfermedad, qué aparatos podemos utilizar y de eso, en cada región donde ustedes estén, si los tenemos, qué bueno, pero si no, pues con lo que tengamos. Una, dos, tres veces. Ay, es que estoy picándome, sí, pero tenemos 10 dedos, ¿no? 20 dedos, 5 de las manos y 5 de los pies. Entonces, podemos hacerlo y pues vamos a evitar otras enfermedades y las consecuencias o complicaciones de la diabetes, ¿no? Muy bien, doctora. Pues creo que es lo más acercado a las dudas, lo que hemos revisado. Y yo vuelvo a felicitar todo lo que nos comparte este día porque nos motiva, nos inquieta, nos enseña. Muchas gracias, doctora. Gracias por todas sus respuestas y por su máster de esta tarde. Maravilloso. Muchas gracias. Solamente una duda, una cosa más. El café, siempre van a tener el café. Entonces, el café, últimamente, los últimos estudios se dice que 3 tazas de café al día, máximo 3 tazas, nos ayudan a evitar los problemas cardiovasculares o problemas de infartos. Entonces, eso, cuando hablemos de infartos, de problemas cardiovasculares, lo vamos a ver, pero una de las cosas para que lo vayan teniendo, no más de 3 tazas, pero con 3 tazas al día de café, con 2 tazas les ayuda a proteger los problemas al corazón. Nada más eso. Y buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.